Maestro o temerario. Había un niño que vivía en un pequeño pueblo muy adentro del bosque. Cada día, él tenía que caminar casi 2 kilómetros para llegar a la escuela. En su camino hacia la escuela, él cruzaba un puente que atravesaba un hermoso río, el cual era la fuente de agua para el pueblo. El agua del río estaba muy limpia, pero no era posible ver el fondo del río. También, en el lugar por el que él cruzaba había muchas piedras grandes a la orilla del agua. Una piedra en particular, que era la más grande, casi 15 metros de alto, y en lo alto tenía una superficie plana en la que las personas podían sentarse y disfrutar la vista. Era tan grande que podían estar en la roca 6 personas a la vez, y era muy fácil de escalar. Al niño le gustaba ir y subirse a la piedra después de salir de la escuela, y se podía quedar en ella por horas, contemplando las corrientes del agua. La corriente de agua en esa parte del río era muy fuerte. Era imposible llegar ahí nadando. Muchas veces él tenía ganas de saltar, pero era imposible saber qué podía pasar. Podía haber más rocas por debajo de la superficie. Nadie podría sobrevivir si saltaba desde esa altura y si golpeaba contra una de esas rocas. O podría ser que en esa parte del río no estaba muy profundo, y si alguien saltaba de esa altura podría fácilmente golpearse contra el fondo del río y lastimarse seriamente. Era muy peligroso saltar. Nadie se atrevía a hacerlo. Una vez le preguntó a su padre sobre la piedra. «Padre, ¿alguna vez escuchaste de alguien que saltase desde la gran roca que está en el río?» Su padre le dijo que él había escuchado de una persona que lo hizo hacía mucho tiempo, pero que nadie había escuchado de él después de eso, de manera que todos pensaban que había muerto a causa del salto. Su papá le dijo: «Te he visto arriba de esa piedra. Por favor, no vayas a intentar saltar, pues si lo haces, podría pasarte lo que le pasó a él». El niño contestó: «Oh, no te preocupes, papá, que aunque en verdad me gustaría saltar, no estoy tan loco para hacerlo». Y así pasaron los años, y cada vez que cruzaba el puente, el niño, que ya era un joven, siempre guardaba en su interior esas ganas de saltar, pero había decidido no arriesgar su vida. Una mañana en que iba cruzando el puente, miró que un hombre mayor estaba parado encima de la piedra. El joven no lo pudo reconocer, así que pensó: «Ese señor debe ser de otro pueblo. Nunca le había visto antes. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Acaso intenta saltar?». Entonces el hombre saltó de clavado. En ese momento el joven sintió algo en su corazón, así como si él mismo estuviera saltando, como si fuera cayendo. Entonces el hombre cayó al agua, y después de unos segundos que para el joven parecieron minutos, vio la cabeza del hombre surgir del agua. El hombre empezó a nadar siguiendo la corriente, y el joven corrió por la orilla del río para alcanzarle. Una vez que la corriente empezó a disminuir, el hombre salió del río y estuvo allí por muchos segundos para cuando el joven llegó y estuvo frente a él. El joven le preguntó: «Por favor, señor, dígame, ¿cómo es posible que haya saltado desde esa altura? Usted debe de estar loco. Yo lo he deseado hacer por muchos años, pero tenía mucho miedo. Por favor, ¿me puede enseñar cómo hacerlo? ¿Hay muchas piedras en el fondo? ¿Qué tan profundo es esa parte del río? ¿Es esta la primera vez que salta? ¿Ha visto antes a alguien más brincar desde esa roca?». El hombre sonrió y dijo: «Wow, tienes muchas preguntas, hijo. ¿Cuál quieres que te conteste primero?». El joven respondió rápidamente: «Bien, dígame cómo lo hizo la primera vez». «Yo estaba caminando como tú lo hacías y vi a un hombre saltando. Yo fui hacia él y le pregunté si me podría enseñar cómo hacerlo». «¿Y cómo fue que él lo hizo? ¿Alguna vez se lo dijo?». El hombre asintió con la cabeza y dijo: «Sí,
Le pregunté cómo fue que lo hizo la primera vez. Me dijo que cuando él era joven, él había sido muy temerario, no le tenía miedo a nada y simplemente siguió su corazón y saltó. Increíble. Ya no existen muchas personas como él en estos tiempos. Muy pocos. El resto de nosotros necesitamos a ese tipo de hombres o nos quedaríamos atrapados por siempre, sin poder dar el salto. Creo que la leyenda es cierta. ¿A cuál leyenda se refiere? Se dice que cuando alguien está listo para saltar, alguien llegará a enseñarte cómo hacerlo.